Bienvenidas y bienvenidos ustedes, nuestros redevidentes, a una nueva entrega de Redaccionando. Hoy con un contenido súper para todos ustedes. Redaccionando al aire. Bueno, regresamos aquí y en compañía de Julio Cuello, que se encuentra con nosotros hoy. Estamos aquí en Redaccionando. Vamos a hablar hoy. Ayer le anunciábamos que íbamos a hablar un poco sobre el discurso que diera anoche el expresidente de la República, Leonel Fernández Reina, al país a las 8 de la noche, que tuvo un tiempo aproximado de 40 y pico de minutos. Sin lugar a duda, vimos a un expresidente con ganas de volver a ser presidente. Ayer yo decía que no sabíamos por qué el expresidente Leonel quería siempre estar hablando tanto, y de hecho en la pandemia, pues cada discurso que hacía la oposición, él también quería hacer uno, en la campaña, eso era cada momento, Leonel habla al país, Leonel habla al país, y como que ya el efecto de importancia de la figura de Leonel Fernández, como que ha ido perdiendo su efecto por la situación de él como figura estar queriendo hablar a cada momento. Pero no se puede ser mezquino. La capacidad del expresidente Leonel Fernández para formular un discurso, para responderle a la oposición, para responderle al gobierno en cuando ha tenido que hacerlo, pues sin duda es excelente. Ayer los datos y las informaciones que dio fueron datos certeros, correctos, en respuesta al discurso del pasado 18 del presidente Luis Abinader, donde rendía cuentas de sus ejecutorias de un año, de agosto 2020 a agosto 2021. La primera parte que trató el expresidente de la República, Leonel Fernández, fue la parte de salud. Y hablaba de que las metas que se habían puesto para cumplirse el mismo gobierno no se cumplieron. No se cumplieron en cuanto a la cantidad de personas a vacunarse. Y ciertamente, con todo y tener las vacunas disponibles, algunas disparatadas comunicacionales, huevadas del gobierno, pues hicieron que las personas bajaran el nivel que tenían de ir a vacunarse. Y como por ejemplo el anuncio de la tercera dosis, pues eso desmotivó a muchos a quererse ir a vacunar. También hablaba de que el gobierno había descuidado en este proceso de pandemia otros sectores de la salud, como lo son el sector, otro sector no, otras enfermedades. Disculpe que estoy aquí en vivo y entonces también en el celular por Facebook. Y entonces, nada, decía Leonel que la parte que tiene que ver con enfermedades como cáncer, presión arterial, otras enfermedades que también hay que prestarle atención de la población, se habían descuidado. Y ciertamente se descuidaron al punto de que muchas personas por ese descuido también, junto con los que han muerto por la pandemia, también ellos han muerto de otras enfermedades que se han descuidado por parte del gobierno. También hablaba de el descuido del gobierno a los centros de atención primaria. Decía que la falta de insumos, de medicinas, pastillas, medicamentos, bueno, insumos en general, era evidente en los centros médicos de atención primaria y otros centros que también no lo son.
y destacó algo importante: la situación que ha provocado la cancelación masiva de médicos, enfermeras en ese sector, es decir, los recursos humanos esenciales, técnicos, en el área también de la medicina. También eso afectó bastante y está afectando bastante la situación del sector salud. En cuanto a lo económico, el presidente estuvo hablando de numeritos. Ustedes saben que al presidente le encantan los números. Como siempre. Como siempre. Al expresidente de la República, Leonel Fernández, le encantan los números. Y es un gran estadista, ¿no? Sin duda hay que reconocerlo. Y hablaba de la proyección de crecimiento para el año 2021, que el gobierno había anunciado que era de un 7.5. Él decía que esto no era real, que si lo comparamos con el año 2019, pues apenas sería un 0.3%, que esos datos fueron de alguna manera puestos ahí para confundir a la población dominicana en cuanto a la confianza que el dominicano debía tener en cuanto al crecimiento, pero que ciertamente eso no es así. Hablaba que en la pandemia tuvimos un decrecimiento de un menos 6.7%. También el clima de inversión y estabilidad económica, esto lo dio como positivo. Decía que era positivo que el gobierno dominicano estuviera pues haciendo todo lo posible por seguir manteniendo, mejor dicho, ese clima de darle esa confianza al inversionista extranjero para que siga pues aquí en el país invirtiendo. También, ¿qué más hablaba? Vamos a ver. También resaltaba el trabajo que el sector turismo, que el gobierno desde el sector turismo estaba haciendo para incentivar a los extranjeros a venir al país. Y una parte que tocó importante también fue la de las remesas, que habían crecido respecto al año 2020 en un 43%. Dice que las remesas fueron de 4.303 millones de dólares en el 2020 y este año ya va por 6.159 respecto a agosto. Agosto del 2000, agosto, en enero-agosto del 2020, enero-agosto 2021. Decía que tienen un aumento de 1.798 millones de dólares. Decía que eso era importante y que eso era fruto de las políticas también económicas que ha tenido Estados Unidos, que ha invertido en la economía norteamericana para rehabilitarla más de 6 trillones de dólares y que eso ha incentivado no solamente la economía americana, sino también la economía mundial, porque cuando usted envía dinero hacia la República Dominicana, los que envían remesas también de alguna manera están incentivando la economía también de otros países. Hablaba también de la parte fiscal y se hizo una pregunta, dijo cuál ha sido el aporte del gobierno desde el punto de vista fiscal para la reactivación de la economía. Y decía que la mejor forma de un gobierno, y también lo decíamos aquí hace días, de un gobierno dinamizar la economía era la inversión pública. Sin embargo, la inversión pública apenas de un total de 468 millones, 68 más o menos por ahí, solamente había gastado 30 millones, 31 millones aproximadamente en gasto de capital, es decir, un pírrimo 6.5%. Bueno, el discurso fueron 40 minutos. Para analizarlo tuviera yo que tomarme más de 40 minutos. Pero quise analizar esta parte de económica y de salud. Vamos a una pausa y retornamos nuevamente aquí
con nuestro compañero Julio con otras informaciones que tienes que darnos.